Hola, muy buenos días. Presentamos este tiempo delante de la presencia de Dios. Muy agradecida con el Señor por permitirnos el privilegio de retornar para el devocional de un nuevo libro, que es el tercer libro del Antiguo Testamento, que se llama Levíticos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, y te pedimos permiso para poder tocar tu santa Biblia, apelando a tu sangre preciosa que nos lave de la cabeza a los pies, sabiendo que nos equivocamos y que es mejor ponernos a cuentas contigo y seguir de tu mano. No me avergüence el Evangelio porque es poder de Dios y por eso estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levítico. El libro de Levítico narra lo que ocurrió al pueblo de Dios después que Él los liberó de la esclavitud de Egipto. Anteriormente, aprendimos del libro de Éxodo. Nos cuenta cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto hacia el monte de Sinaí en el desierto, donde le entregó a Moisés más leyes para ellos. En esas leyes incluían los planos de una estructura móvil llamada carpa sagrada de Dios entre su pueblo. En una carpa sagrada o carpa del encuentro que debería servir como lugar visible de la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Qué más podemos hablar el día de hoy del libro de Levíticos? Trata de todos los diferentes tipos de normas para los israelitas, es decir, cubre todo, desde las leyes de la comida hasta el castigo de los delitos. Es decir, es un manual de convivencia para el pueblo de Israel. La primera parte que vamos a hablar hoy del libro de Levítico es cuando Dios instruye a Israel cómo ofrecer los sacrificios adecuados. Si tú tienes una versión PDT, vas a notar que en la PDT, en la parte de la página 107, o donde empieza el Levítico, está subdividido. Y observando y leyendo del capítulo 1 al capítulo 7, nos damos cuenta cómo es ofrecer los sacrificios adecuados según lo que le instruyeron al pueblo de Israel. Amén. De estos 7 capítulos que ya les acabo de mencionar de qué se trata, vamos a leer el día de hoy de ese bloque el capítulo 7, pero no lo vamos a abordar todo. Ya le queda de tarea. Amén. Y ese capítulo 7 vamos a leer con la autoridad del Padre y la revelación del Santo Espíritu de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Santo Espíritu de Dios, el capítulo 7, verso 37, verso 38. En esta pequeña cápsula de hoy, esa es lo que vamos a atesorar. Dice, esas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y de restitución, las ofrendas de consagración y las ofrendas para festejar. El Señor le dio esas leyes a Moisés en el monte de Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Estos 7 capítulos, de acuerdo a lo que les mencionaba, aquí devolviéndome, nos enseñan cómo era el sacrificio cuáles son sus sacrificios que debían quemarse completamente. Eso nos lo enseña en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla de las ofrendas de cereal. ¿Qué es lo curioso de estos capítulos? De que a medida que lo vamos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 1 dice, el Señor llamó a Moisés desde la carpa del encuentro y le dijo, habla con los israelitas y diles que cuando alguien le traiga ofrendas de animales al Señor, al animal ofrecido pertenecerá a su ganado o a su rebaño. El que le ofrezca un animal de su ganado como sacrificio que debe quemarse completamente tendrá que ofrecer un toro que no tenga ningún defecto, para que el Señor acepte la ofrenda en su altar y tendrá que llevárselo a la entrada de la carpa donde me encuentro con ustedes. Entonces colocará la mano sobre la cabeza del animal para que ese sacrificio
que debe quemarse completamente sea aceptado y sirva para purificarlo. Amén. Pero entonces ese capítulo finaliza de una manera particular, el 1. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Si vamos al capítulo 2 también, dice ofrenda de cereal, hay unas instrucciones como hemos estado hablando. Y si vamos un poquito adelante en el verso 2, hay una partecita que dice, es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Y si vamos al 3, al finalizar el mismo 2, también vuelve y dice, es una ofrenda de comida para el Señor. Luego está la ofrenda para festejar. Y si vamos más adelante en el mismo capítulo 3, vuelve y dice en el 16 del capítulo 3, dice, luego el sacerdote quemará todo esto en el altar como una ofrenda de comida de olor agradable. Amén. Y en el 4 habla de sacrificios por los pecados cometidos sin intención y ahí da unas instrucciones de convivencia al pueblo de Israel. Luego en el capítulo 5 dice casos de sacrificios por el pecado y hay unas instrucciones. Y finalizando ese capítulo dice, de esta manera el sacerdote purificará a esa persona del pecado que haya cometido en algunos de estos casos y la persona quedará perdonada. El resto de la harina será para el sacerdote como en el caso de la ofrenda de grano. Luego en el mismo capítulo 5 habla de los sacrificios de restitución. Y al finalizar ese capítulo dice, se trata de un sacrificio de restitución, pues la persona se hizo culpable ante el Señor, reconoció. Y así sucesivamente va instruyendo. ¿Por qué escogí el capítulo 7? Porque el capítulo 7, en resumen, especifica lo que se estuvo haciendo del capítulo 1 hasta llegar hasta el capítulo 7. Y dice, al principio ese capítulo 7 dice, esta es la ley para el sacrificio de restitución, al cual es muy sagrado el animal de sacrificio de restitución. Como decir, de ponerse a cuentas con el Señor, porque en la versión TLA no lo dice. También es de buscar, este libro es de buscar la versión que más uno pueda llegar a comprender de por qué está registrado en la palabra de Dios este tema. Está hablando de los sacrificios, hablando de la ofrenda. Si vamos al libro de estudio, de la explicativa, nos relaciona que este tipo de cosas era como decir, como una expiación. Amén. Y entonces ya para finalizar, volvemos otra vez al verso 37 y 38. Dice, esas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente. Las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y de restitución, las ofrendas de consagración y las ofrendas para festejar. El Señor le dio esas leyes a Moisés en el monte de Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Padre, te damos gracias por habernos dado el privilegio de conocer un poco de qué se trata el tercer libro del Antiguo Testamento, llamado Levíticos. Para concluir, dice, ¿qué es convivencia? Amén. ¿Qué es manual? Entonces, estamos hablando de que ese capítulo 1 al 7, Dios instruye a Israel cómo ofrecer los sacrificios adecuados que subieran como olor fragante delante de Él. Así concluimos la enseñanza de la pequeña cápsula del día de hoy. Espero tengas un excelente día y con la ayuda de Dios, permita a Él, nos vemos mañana para continuar el estudio de el pequeño devocional que estamos haciendo de Levíticos. Le invito a que experimente el leerlo en diferentes versiones. El día de mañana continuamos con varios capítulos más. Es un libro que está muy en detalle y por eso, de acuerdo a lo que estuve esperando respuesta de cómo podíamos abordar este libro, esa fue la directriz que recibí de parte del Señor para la gloria de Él. Amén.
Así que Dios me les bendiga. Antes se me estaba olvidando que es lo más importante por lo que estamos aquí. Y es si tú llegas por primera vez a este video y nunca has aceptado a Cristo, te invitamos a esta hora a que hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que me he equivocado y he escuchado que si te invito a que entres a mi vida personal, tú la puedes cambiar. Por ello, te pido perdón por mis pecados y te invito a que entres a mi vida personal y la cambies. Gracias por salvarme. Por favor, séllame con tu Santo Espíritu e inscribe mi nombre en el libro de la vida y jamás, por favor, que no sea borrado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, hay fiesta en los cielos y recuerda tener una continuidad para tener esa experiencia de qué es realmente seguir a Cristo. Como me enseñaban el domingo pasado en la congregación que asisto, no es fácil seguir a Cristo, pero es más llevadero. Recuerda que nosotros tenemos una asignación en la tierra en la cual debemos obedecer para poder experimentar cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y no se trata de un interés, sino que es una necesidad. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. No me avergonzo del Evangelio. Su servidora Lady se despide por hoy. Excelente día. El Señor lo guarde, lo proteja y le dé la gracia y el favor que necesitan en cada una de sus actividades. Y asimismo declaro bendición para mi vida y creyendo que ninguna retaliación del enemigo va a tocarme a causa de estar haciendo este paso de obediencia en esta pequeña cápsula. Chao, chao. Sí los amo por Cristo Jesús.